Bueno, hoy vamos a empezar la unidad 2 que habla de campo eléctrico. Bueno, habíamos visto en la unidad 1, vimos la fuerza eléctrica, ¿no? Que aparece entre cargas. Dijimos que entonces cuando hay cargas eléctricas, dos o más, entre ellas aparece una forma de interacción que tiene la forma de una fuerza, a la cual llamamos fuerza de Coulomb, y que obedece, bueno, matemáticamente a la ley de Coulomb. Y vimos también que dependía de los signos de las cargas, si esta interacción o fuerza era atractiva o repulsiva, ¿no? Si atraía o repelía las cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, acá, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, dos cargas positivas. Bueno, entonces vemos que la carga Q1 se ve siendo una interacción o una fuerza de repulsión debido a la presencia de Q2, y la carga Q2 siente una fuerza también de repulsión debido a la presencia de la carga Q1, ¿no? Y eso mismo lo podemos aplicar para más número de carga, ¿no? A medida que aparecen una tercera carga, por ejemplo, va a aparecer una fuerza extra o interacción extra sobre las otras dos cargas, y así sucesivamente. Y también vimos que había una cierta analogía en el comportamiento de las cargas, había una cierta analogía con el comportamiento de las masas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si tenemos una carga negativa y aparece y acercamos una carga positiva, entonces va a haber una atracción, ¿sí? O sea, va a haber una interacción entre ambas cargas o entre ambos cuerpos cargados del tipo atractiva, ¿no? Similarmente a lo que sucede, por ejemplo, si tenemos una masa grande y acercamos otra masa, y también va a haber una atracción, en este caso es gravitatoria, ¿no? Pero va a haber una atracción, o sea, una interacción de atracción, ¿no? Las masas se ven atraídas entre sí por la ley de la gravitación universal de Newton, que vimos también que tenía una cierta similitud con la expresión que tenían ambas leyes en sus formas matemáticas, ¿no? Bien, entonces, bueno, al principio, cuando se descubrió esta interacción, bueno, se hablaba de las fuerzas, pero luego se empezaron a preguntar, por ejemplo, si yo muevo la carga Q1, ¿no? O sea, ¿cómo se entera la otra carga de la presencia de la carga Q1, ¿no? Porque estamos diciendo que la interacción que siente uno, o sea, la fuerza, es debida a la presencia de la otra. O sea que hay una manera de decirlo que lo usamos muy a menudo, que decimos que una carga siente la presencia de la otra carga, o una masa siente la presencia de la otra masa. Ahora, ¿cómo es que la siente, no? ¿No? Si tenemos, o sea, ¿cómo es que sabe, como está escrito acá, cómo es que sabe una carga que está en la otra? ¿Cómo se entera de la presencia de la otra carga? ¿Cómo se entera de la cantidad? Si es muy grande y si es pequeña, si está a una cierta distancia, si se modifica, ¿no? Si aumento esta carga o la muevo, ¿cómo se entera? ¿Cómo es esa atracción? Porque si nosotros hablamos nada más que de fuerza, ¿no? Estas cargas que están a distancia, ¿no? No están teniendo una interacción de contacto, sino que hay una interacción de distancia. Si hablamos nada más que de la fuerza, estamos diciendo que es una
una interacción, como se decía, una interacción instantánea ¿no? A la distancia. Entonces, ¿cómo es? Ustedes, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Que lo que se hizo fue introducir el concepto de campo, ¿no? De decir, bueno, y luego también se introdujo, por ejemplo, el concepto también de portadores, ¿no? Los portadores de la interacción, ¿no? Las partículas portadoras de la interacción. Pero bueno, no vamos a entrar en esa, nos vamos a quedar en el concepto de campo. Entonces, lo que se comenzó a pensar, hace bastante ya, en la época de Faraday, lo que se pensó a pensar es que, y mucho más, digamos, mucho más en la época cuando se empezó a hablar de la relatividad, de que había una velocidad límite, ¿no? Para la comunicación de la información. Entonces no podía existir la interacción instantánea a distancia. Entonces, bueno, se empezó a pergreñar, digamos, la idea de que las masas y las cargas, cada uno, ¿no? Produce un tipo de deformación en el espacio, ¿no? En cierta, en cierta característica del espacio, y esa deformación, ¿no? A la que llamamos campo, es la que siente la otra carga, ¿no? Entonces, esa deformación sí, podemos decir que se comunica, ¿no? Se irradia, ¿no? Por ejemplo, si yo una carga la muevo a una nueva posición, va a producir un tipo, por ejemplo, si fueran masas, serían las ondas gravitacionales, ¿no? Donde el campo se va a ir deformando, ¿no? Ahora, ¿qué es el campo, no? Podemos decir acá que el campo, hasta ahora vemos que es una forma de interactuar, ¿no? Entonces las cargas interactúan entre sí mediando un campo, ¿sí? Por medio de un campo. Entonces una carga produce un campo y la otra carga siente ese campo, ¿no? Entonces hay una doble relación entre carga o masa y campo, ¿no? Entre ciertas, digamos, particularidades de la materia y su campo relacionado, ¿no? Una de esas relaciones es afectar al campo y la otra relación es ser afectado por el campo. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado con eso. Unas cargas afectan al campo y después las otras cargas se ven afectadas por el campo, ¿sí? Bien. Bien, entonces, bueno, siguiendo con la analogía con el campo gravitacional, que es cuando uno entra en física, ve física 1, empieza a ver, lo primero que ve son las interacciones entre las masas, ¿sí? Bien, entonces, cuando vemos que un cuerpo cae, ¿no? Una forma de decirlo es, bueno, la Tierra ejerció una fuerza de atracción, eso sí lo hablamos en concepto de fuerza, pero si no, decimos que la manzana o cualquier cuerpo cae debido a la interacción que está teniendo, porque está sintiendo el campo gravitacional que generó la otra masa, o sea, la Tierra, ¿sí? Entonces, en el caso del campo gravitacional, bueno, la deformación del campo, ¿no? Produce una aceleración, ¿sí? En la otra masa, y entonces, bueno, esa aceleración es la que después vemos como la relación con la masa, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Bien, se dice que la interpretación del campo es una interpretación más moderna, si bien tiene más de 100 años, ¿no?
Pero se dice que es moderna porque, bueno, porque antes se hablaba de interacciones o acción a distancia, ¿sí? Como está escrito aquí. Como les dije, bueno, se suponía que esa interacción era instantánea, ¿no? Pero bueno, luego se supo bueno, este tipo de interacción viola la teoría especial de la relatividad, ¿no? Porque está suponiendo una interacción instantánea. Entonces, bueno, se empezó a trabajar con construir ese nuevo concepto campo. Entonces, como dijimos, alrededor de una masa, o sea, alrededor de una masa, se produce como una deformación del campo gravitatorio que va a ser sentida por las otras masas, y alrededor de las cargas eléctricas también van a producir una alteración de otro campo, ¿no? Que no es el campo gravitacional, sino es un campo electromagnético, o en este caso el campo eléctrico, digamos, al principio vamos a ver el campo eléctrico, después le vamos a agregar el componente magnético. Entonces, esa alteración del campo eléctrico es sentida por las otras cargas. ¿Y cómo responden? Bueno, siendo atraídas o repelidas, dependiendo, ¿no? Porque ahora eso es lo nuevo que tenemos con respecto al campo gravitatorio. El campo gravitatorio siempre es atractivo, ¿no? Siempre, una masa, siempre vieron que el campo se puede representar como sosteniendo una malla o una sábana o una malla elástica, y una masa produce una deformación de esa malla, y si largamos una pelotita sobre esa malla o esa sábana, ¿no? Que la masa grande produce como formando un pozo, ¿no? Un pozo gravitacional. Entonces las otras más, cuando vos largas una pelotita, bueno, caen sobre ese pozo, o si le das una cierta velocidad tangencial, produce órbitas, ¿no? Bien, ahora en la característica que tenemos del campo eléctrico, como las masas tienen dos signos, bueno, en el campo eléctrico puede producir pozos o sumideros para las cargas positivas, por ejemplo en este caso, o si yo pongo una carga negativa, se va a ver repelida por ¿no? Entonces, para la carga negativa, esta carga negativa produciría como una montaña, ¿no? Se vería alejada. Entonces. Bien, entonces, lo que podemos decir es que todas las cargas eléctricas producen estas perturbaciones de esta propiedad del espacio, ¿sí? A la que llamamos campo eléctrico, ¿sí? Entonces lo podemos ver esquemáticamente de esta forma, ¿no? Una carga perturba el campo eléctrico que funciona como intermediario, y la otra carga va a sentir esa perturbación, ¿no? Y va a responder de acuerdo a la perturbación que sienta, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, con una aceleración, ¿sí? Con una variación en su estado de movimiento, o hacia un lado o hacia el otro. Bien. Bueno, ¿cómo se definió o cómo se puede detectar el campo eléctrico? Bueno, para detectar si hay un campo eléctrico, ¿no? Es algo invisible, ¿no? Entonces, si yo quiero detectar la presencia de un campo eléctrico o medirlo en una zona del espacio, lo que hago es llevar una pequeña carga eléctrica, a la que se llama carga de prueba, y se observa si esa carga eléctrica responde con una aceleración, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si responde con una aceleración y conozco su masa, puedo conocer cuál es la fuerza, ¿no?, que está sintiendo. Y entonces, como la queremos hacer independiente de esa carga, de esa carguita, ¿no?, de la carga de prueba,
se hace esto. Se divide por el valor de la carga. ¿Sí? Y entonces, fíjense, la fuerza, el vector fuerza, por ejemplo, en este caso, yo aquí traigo una carguita Q0, ¿no? A ver si me puedo traer una acá. Yo tenía una por ahí, ¿qué la habré hecho? Me parece que borré a ver si tengo una acá. Sí, acá tengo. Bueno, entonces, bueno, podemos suponer, ya sé qué es, lo tengo acá en un documento. Bien. Entonces, bueno, yo que puedo hacer es, traigo una carga, ¿no? Traigo una carguita Q, que le voy a llamar Q0. Y me fijo si esa carga responde, ¿sí?, con una aceleración. ¿Sí? Y me fijo hacia dónde se acelera y cómo, ¿no? Vamos a suponer que ese acelerador no sea así. Bien, vamos a suponer que tuvo una aceleración en ese sentido, ¿sí? Bueno, si se aceleró en este sentido, quiere decir que tuvo una fuerza en ese sentido, ¿no? Porque la fuerza y las aceleraciones, fuerzas netas, ¿no? Las fuerzas netas y las aceleraciones se dan, son paralelas, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, entonces si aparece una aceleración en este sentido, quiere decir que esa carga está sintiendo una fuerza eléctrica en ese sentido, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que el vector fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Bien, donde estos sabemos que son vectores, ¿sí? Bien, entonces ¿qué pasa esto? Bueno, no sé. No sé. Tengo que poner un cuadro de texto. Eso. Bien. Bien, entonces acá adentro meto un cuadrito y ahora sí pongo que la fuerza masa por aceleración, ¿sí? Bueno. Ok. Entonces vemos que tanto la fuerza como la aceleración, como la masa es positiva, ¿no? Son vectores que apuntan hacia el mismo lado, ¿sí? Bien. Ahora, según la definición que hicimos recién, que introdujimos, de que el campo de un vector es igual a que al cociente entre la fuerza que está sintiendo esa carga, la fuerza es un vector, ¿no? Y dividido por la carguita de prueba, ¿sí? En este caso le llamamos Q0. Ok.
Ok, entonces, fíjense que yo definiendo de esta manera, si la carga de prueba, por lo general casi siempre, se pone una carga de prueba positiva, ¿sí? ¿Para qué? Para que estos dos vectores apunten hacia el mismo lado, ¿no? Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que aquí, en esta zona, va a haber un campo, ¿sí? Donde está situada la carguita esta, va a haber un campo eléctrico, ¿sí? ¿En qué dirección? En la misma dirección de la fuerza. Bien, entonces yo ya después, ¿qué hago? Puedo sacar esta carga y ponerla en otro lado, ¿sí? Y ver qué sucede ahí. Bien, entonces, bueno, ve que acá, puede ver, por ejemplo, que acá siente una fuerza eléctrica en este sentido, ¿sí? Y entonces, bueno, puedo decir que en este punto hay un vector campo eléctrico igual a F sobre Q, con esa intensidad, en ese sentido. Y así, ¿no? Uno puede ir moviendo esta carguita, ¿no? Por ejemplo, la puedo mover acá, y puedo ver que acá siento una fuerza hacia allá, supongamos más grande. Entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que en este punto el campo eléctrico tiene esta misma dirección y es más grande, ¿sí? Entonces, fíjense cómo moviendo esa carguita de prueba y midiendo cuáles son las fuerzas que está sintiendo, ¿sí? Porque puedo medir su movimiento, su aceleración, me produce, fíjense, en distintos puntos, un valor del vector campo eléctrico, ¿ven? Bueno, entonces, esa es una manera de medir el campo eléctrico, ¿sí? A partir de esa definición. Entonces, para distintos puntos, ¿eh? Podemos ver y establecer cuál es el valor de ese campo. Obviamente, ese campo, como dijimos, en este caso, la carga de prueba es la que siente ese campo, pero los campos son producidos por cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, obviamente aquí, bueno, lo que puede pasar acá, lo que podemos ver es que, bueno, por acá debería haber una o varias cargas, ¿sí? ¿No? Que podrían estar siendo las fuentes de ese campo. Entonces, pues no sé, podemos poner una Q1, una Q2, qué sé yo. Bueno, entonces podemos ver que, bueno, puede haber cargas que son las fuentes de este campo, ¿no? Las que producen este campo. Bien. Ahora, supongamos que la fuente del campo es una sola carga, ¿sí? Bien, para saber cuál es la expresión que tiene el campo eléctrico producida, bueno, por la carga o la distribución de cargas más simple que podemos pensar es una carga puntual. Bien, entonces, campo de carga puntual. Bien, entonces tenemos esta carga, ¿sí? Que es la que produce, vamos a llamarla, la voy a llamar Q grande, ¿no? Q grande es la que produce, vamos a llamar. Bien, entonces, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es el campo que produce una carga puntual? Y bueno, hacemos lo que hicimos hace un rato. Traemos la carguita de prueba, vamos a suponer que es más chiquita, que es chiquita, y vemos cuál es su comportamiento, ¿no? Bueno, ya sabemos que esa carga de prueba, porque lo vimos según lo que vimos en la unidad anterior, va a ser repelida, ¿no? Por una fuerza aquí en la línea que une ambas cargas,
y siendo repelida. Por lo tanto, ahí va a haber un campo, dijimos, ¿no? Bueno, así. Bien, ¿y cuál era el valor de esa fuerza? Bueno, habíamos visto que el valor de esa fuerza, porque acá tenemos que el campo es la fuerza sobre la carga Q0, ¿no? Pero ¿cuánto vale? ¿Cómo es el valor de esa fuerza? Era K por una de las cargas, por la otra carga, ¿no? Q por Q0, ¿no? Dividido la distancia al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces dividido, bueno, vamos a poner R al cuadrado, ¿sí? Y también bueno, falta poner la dirección del vector, ¿no? En este caso podemos decir que su dirección, para hacerlo de una manera simple, es una dirección radial. Si yo pongo el centro, ¿no? El centro de referencia, el origen de acá de coordenada en la carguita fuente, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Bien, entonces en dirección radial. Voy a poner el vector dirección. Ahí está. Ahora fíjense, acá al estar dividido por Q0, lo voy a anular. ¿Ven? Voy a anular arriba y abajo. Y bueno, y entonces esta, fíjense, es la expresión del campo producida por una carga puntual. ¿Ven? Carga puntual Q mayúscula. Bien, entonces fíjense, K por el valor de la carga, ¿no? De la carga fuente, dividido la distancia al cuadrado, o sea, la distancia a donde estoy calculando el campo, ¿sí? Entonces, fíjese, yo ya no necesito ir poniendo la carrita a prueba, porque yo ya, ¿no? Porque yo ya sé cuál es cómo es la expresión que va a tener. Entonces, fíjense que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o sea que a medida que me acerco, si me acerco a la carga, el valor del campo aumenta, y si me alejo, el valor del campo decrece, ¿no? Inversamente al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, voy a volver acá. Eso es lo que se ha puesto aquí, ¿no? Tenemos el valor de la fuerza de Coulomb, que creo que en la clase pasada no les dije, ¿no? Que K, la constante de Coulomb, también puede ser, tiene una expresión que es 1 sobre 4pi por epsilon 0. Creo que no se los dije, eso no me acuerdo. La constante K es 1 dividido 4 pi por epsilon, no me acuerdo si es minúscula o mayúscula, epsilon, no, minúscula, epsilon 0, sub 0, bien, ahí está. Esta es una expresión también de la constante K, donde epsilon 0, bueno, es otra constante, que es la permitividad eléctrica del vacío, se dice. Me dice qué tan permeable es el lugar en donde estoy para el campo. Bien. Entonces, esto es, fíjense, 1 sobre 4 pi epsilon 0 es K Q por Q dividido R cuadrado, lo mismo que puse yo aquí, ¿no? K Q dividido R cuadrado, bien. Y al dividirlo por la carguita de prueba, me queda que la expresión del campo es K por Q sobre R cuadrado, en la dirección R, la dirección radial. O sea, escapándose hacia afuera de la carga fuente, ¿sí? Hacia afuera de aquí. Bien.
Entonces, la dirección radial yo ahí la puedo poner, yo lo centro aquí en una forma polar. Entonces, bueno, la dirección radial es esta, ¿sí? ¿Ve? Está centrado en la carga fuente y fíjense, este está bien, en dirección radial, este también está bien puesto y este, sí, está bien, ¿ok? Bueno, y las unidades, obviamente, la fuerza es Newton, la carga es Coulomb, las unidades del campo son Newton sobre Coulomb, ¿sí? Bueno, acá hay un dibujo muy parecido al que hice recién, que, bueno, es una representación también del campo en 3 puntos del espacio alrededor de la carga puntual Q mayúscula, positiva, y también vemos que, digamos que disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿sí? O sea, disminuye bastante rapidito. Por eso, a medida que me acerco, ¿ven? Este campo en esta zona, en este punto, en el punto A, tiene, eh, tiene un módulo mucho más grande que en el punto P, y en el punto B, como está más alejado, es mucho más chiquito, ¿sí? Bien, ahora, bien, este es el concepto de campo. También está visto matemáticamente, ¿sí? No es solo atribuido a las fuerzas eléctricas o a las fuerzas gravitatorias, ¿sí? Se puede ver también, porque un campo que es darle a cada punto del espacio un valor. Eso es un campo, ¿no? Que cada punto del espacio tiene un valor de una cierta magnitud, ¿sí? Y podemos tener campos escalares, si esas magnitudes son escalares, o sea, si no tienen por qué ser representadas por vectores, o campos vectoriales. Por ejemplo, campo escalar es por ejemplo, el campo de temperaturas, ¿ven? O de presiones, o de, bueno, energías potenciales. Perdón. Entonces, por ejemplo, en este dibujo aquí de la temperatura del planeta Tierra en un determinado tiempo, es una representación de un campo escalar, ¿no? Donde en cada punto voy a tener un valor, ¿sí? Ese valor va a ser el valor de la temperatura, entonces un campo de temperatura. Entonces en este punto, no sé, 45 grados, aquí 37, aquí 35, ¿sí? O 30, no sé, 25. Cada punto va a tener un valor, cada punto del espacio. Y después, bueno, hay cantidades como las que son el campo eléctrico, que lo tenemos que representar con vectores porque tenemos que saber hacia dónde apuntan. El campo gravitacional también, el campo magnético también. Un campo de velocidades, por ejemplo, de un río, ¿sí? O de una corriente de agua, no sé, una corriente de agua en el mar, por ejemplo, ¿sí? Vos podés poner una partícula de algo y ver hacia dónde se mueve y a qué velocidad se mueve, entonces vas dibujando un campo de velocidades, ¿sí? ¿Cómo se representa? Bueno, una forma de representar, dijimos que cada punto va a tener un vector, ¿sí? Un campo vectorial, ¿no? Fíjense, aquí hay uno donde se hicieron más vectores, es un campo atractivo, entonces si esta es una carga positiva, perdón, esta es una carga negativa, porque el campo está representado por cargas, lo que le pasaría a una carga positiva. Entonces, si esto se ve atraído, quiere decir que yo, al poner una carga, a ver, al poner una carga positiva ahí, ¿no? Al poner una carga positiva, uy, me quedó re grande. Le voy a borrar la letra. Bien.
Ah, ya sé lo que pasó. Esto te voy a poner así, para que sí, para que, ahí está. Ahora sí, a ver. Ay, ¿cómo la traigo para adelante? Acá, traer adelante. Ahí está. Bien. ¿Dónde estaba? Lo tengo que poner así. Así. Esto también. Lo tengo que dejar preparado así. Bien, ¿dónde me quedé? Ah, ya. Bueno, entonces acá, fíjense que para que tenga esa forma, ¿eh? Yo al poner, quiere decir que yo al poner una carga positiva, se ve atraída hacia esta carga. Entonces esta carga tiene que ser sí o sí una carga negativa, ¿sí? Entonces este es el campo producido por una carga negativa, ¿sí? A medida que me alejo, la fuerza se va haciendo más chiquita, ¿no? A medida que me acerco, más grande. Y siempre radial hacia el centro, radial hacia la fuente, ¿no? Lo que se conoce como un sumidero, ¿sí? Esto se conoce como un sumidero, ¿no? Porque es como que está todo, está chupando, ¿no? Está chupando todo el campo de fuerzas. Bien, y aquí, fíjense, aquí tendríamos una carga positiva, ¿ven? Y aquí tendríamos una negativa, ¿ven? En este lado, porque aquí estaríamos, a ver si tengo una carguita negativa por acá en algún lado. No, acá no. Acá. Bien. Bien. Bien, entonces aquí, fíjense, este sería el de una carga negativa, ¿no? Si no me equivoco. Este está repeliendo, lo voy a agrandar para que se lo vean mejor. Bueno, entonces fíjense cómo esta carga, o sea, en este punto se ve que hay un sumidero, o sea, hay una carga, ¿ven? Hay una carga, están todos los vectores apuntando a un centro aquí. Entonces, bueno, uno puede intuir que ahí va a haber una carga negativa, ¿no? Que va a atraer a las carguitas de prueba que uno va poniendo. Y aquí, ¿sí? ¿Ok? Acá hay una fuente de campo, ¿sí? Positiva, ¿eh? Porque está repeliendo a todas las otras carguitas que uno podría ir poniendo, ¿sí? Entonces, este sería un dibujo, una representación, ¿eh? Donde, fíjense que lo hicieron como un reticulado, en donde cada punto hicieron un vectorcito de cómo sería el campo en ese punto, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo pongo una carga en este punto acá, ¿ven? Cómo sería la fuerza que sentiría? Bueno, en la dirección del campo, ¿m? En la dirección del campo, ¿sí? Para una carga positiva, ¿no? Y con un módulo, que ya acá lo voy a escribir, sale de aquí, ¿no? Si E es F sobre Q, entonces F, o sea, la fuerza que siente, es Q por E. ¿M? Entonces,
la fuerza que va a sentir esa carga Q por estar en un campo E es igual al producto de Q por E. O sea, bastante simple. Así. ¿Ven? Entonces, si la carga, ¿ven? Si tengo estos son los datos, o el campo y la carga que pongo. El campo este campo es un campo que ya está existente en ese lugar, en ese punto. Por lo tanto, es producido por otra carga. Y esta carga es la que va a sentir ese campo, ¿sí? Eso hay que saber diferenciarlo, ¿sí? Esto es, perdón, esto es campo producido por la carga Q. Y esta carga siente el campo E. La carga Q, muy chiquita, siente el campo E, y acá la carga Q, el campo E, digamos, es producido, acá, campo E, es producido por la carga Q. Esto es importante que se entienda esa diferencia. Profesor, pregunta Javier, creo, o alguien, Perdón. que si la carga de prueba no emitiría también un campo eléctrico, o cómo estamos despreciando eso, o no se ve influido. Claro, sí, la carga, sí, la carga, a ver, voy a leer la pregunta, voy a ver si la veo bien. Obviamente toda carga va a producir, tengo puesta a ver, ¿dónde está acá? Pero la carga de prueba no produce también un campo, sí que lo produce, pero, a ver, espera que me vuelvo al, sí, la carga, vamos a suponer que esta es la carga de prueba, la voy a hacer más chiquita, para que se vea que hay prueba, ¿no? Una cosita así. No, para hacerla más chica me voy a achicar voy a achicar el circo. Y el coso. Ahí. Bueno, vamos a suponer que esa es la carguita de prueba, más chiquita. Bien. La carga, vamos, está bien. Yo quiero averiguar el campo que produce esta carga Q grande, ¿no? Y para eso yo acerco una carga de prueba Q. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿dónde quiero averiguar yo el valor del campo? En un punto, ¿no? En un punto. Vamos a suponer, vamos a hacer un puntito chiquito acá, no sé, como para que se vea que es un punto, ahí, en ese punto. ¿Sí? En este punto yo quiero saber cuánto vale el campo, no sé, producido por esta carga, ¿sí? Ok, en ese punto donde tengo ese vector R. Entonces yo voy a poner la carga de prueba ahí, ¿ok? Esto es lo que encontré. Bueno, te digo. Bien. Ahora, en este punto, o sea, ¿cómo lo hago? Me fijaba en la fuerza que producía aquella carga sobre esta, ¿no? Así. Ahora, esta carga chiquita también va a producir un campo que va a ser sentido por esta otra carga, ¿sí? Pero en otro punto, porque no en el punto que yo estoy investigando, ¿se entiende, no? Acá va a producir, perdón, la fuerza tiene que ser igual. Ahí. Bien. Entonces, esta carga sí produce, va a producir un campo, ¿sí? Más chico, supongamos,
Pero a mí no me interesa porque, a mí lo que hace en los demás lugares, porque a mí lo que me interesa es lo que le pasa en este punto, ¿sí? Y yo, al dividir por el valor de la carga Q0, estoy independizándome de lo que haga esta carga. Porque en los otros puntos sí, va a estar el campo de las dos, ¿sí? Pero a mí no me importa en este momento. Me importa, ¿y por qué? Porque yo lo que voy a medir es la fuerza esta, ¿sí? Y una carga no puede hacer fuerza sobre sí misma. ¿Ok? Ninguna entidad hace fuerza sobre sí mismo, ¿sí? Vos no te puedes levantar a vos mismo haciendo así, ¿ok? Entonces, fíjate que calcular el campo, acá, poniendo la carguita de prueba ahí, ¿ve? En el cálculo de ese campo, ¿no? Así como lo hice acá, de esta manera, ¿ok? Es independiente del valor de la carga de prueba, porque la carga de prueba no hace fuerza sobre sí misma, ¿sí? En otro punto sí, pero a mí no me importa. A mí me importa nada más lo que le pasa, lo que hace esta carga. Entonces esa carga de prueba, ¿sí? La voy poniendo en distintos lugares, ¿sí? Y voy viendo cuál es la fuerza que siente por la presencia de la otra carga, ¿sí? Ahí. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, gracias. Pero sí, la apreciación es correcta. La carga de prueba también, también cambia el campo, ¿no? Porque eso es lo que vos te estarías preguntando, ¿no? ¿Cómo? Pero si hay un campo y yo pongo otro campo, y bueno, ¿no? Pero bueno, yo me independizo porque estoy yendo punto por punto, ¿sí? Y dividiendo por Q0 me independizo del valor de esa, ¿sí? Bien. No me acuerdo dónde quedé. ¿Dónde estaba? Ah, acá en esto. Bien, entonces esta es una manera de representar el campo, ¿sí? Que en este caso, fíjense, en este caso tengo una carga positiva y acá cerca una carga contraria, negativa, ¿sí? Aparentemente son iguales. ¿Por qué? Porque fíjate que la forma de la deformación es parecida, nada más que una punta hacia adentro y otra, una es sumidero, ¿sí? Y la otra es fuente, ¿no? Esto a mí me indicaría que son cargas más o menos del mismo tamaño, ¿sí? Del mismo valor, digamos. ¿Mm? Y si tenemos dos cargas cercanas con el mismo valor, eso se conoce como un dipolo eléctrico, ¿sí? Dos cargas cercanas con el mismo valor, pero con sentido contrario, ¿sí? Con signo contrario, quiero decir. Q y menos Q. Más adelante vamos a ver un poquito de lo que es algo de los dipolos, ¿sí? Y los dipolos eléctricos, ¿cómo? En ese caso, la carga positiva es el sumidero. No, la carga positiva, no, el sumidero es la carga negativa. Ok. Porque, fíjate, si yo pongo la carguita de prueba acá, ¿hacia dónde va la fuerza? Esto es lo que surgió en la búsqueda. Sí, hacia la negativa, ¿no? ¿Eh? Hacia la negativa, ¿no? Tengo que corregirte eso, porque no está bien expresado eso. Como hacia la dirección hacia la carga negativa. ¿Eso querés decir? Sí, así es. Sí. Hacia la carga negativa, perfecto. Sí, señor. Entonces, fíjate, Entonces, exactamente, el sumidero son las cargas negativas, ¿ven? ¿Por qué? Porque las cargas de prueba, o sea, la dirección de que le damos nosotros para dibujar y representar un campo eléctrico es poniendo cargas de pruebas positivas, ¿sí? Siempre se trata de hacerlo más fácil. Acá me quedó algo acá metido acá abajo que no sé qué. Acá hay algo metido, se me metió, a ver, ¿qué es eso?
Bien, a ver si no me mandé un lío acá con las diapositivas cuando las cambio. Bien. Bien, entonces, sigamos un poquito más. Bien. Bueno, entonces esta es la expresión vectorial del campo, esta es una expresión vectorial del campo de una carga puntual, ¿sí? El campo, acá le faltó poner el vector acá, porque esto es vector. El vector en el campo P, ¿sí? En el punto P, perdón. K por Q, por la carguita Q sub I, dividido la distancia que hay entre el punto P y el punto I, por el vector, el versor que va a apuntar del punto P al punto I. Bien, este era el versor unitario que habíamos visto antes en la unidad anterior, ¿sí? Este dibujito es más o menos muy parecido a lo que hice yo recién, donde puse el vector posición de R hasta la carga, hasta el punto P, y como es una carga positiva, se repeliendo, ¿no? Repeliendo, o sea, siempre hacia afuera. Bien, y así como las fuerzas electrostáticas cumplían el principio de superposición, el vector campo eléctrico también, ¿no? Cumple el principio de superposición, ¿sí? Que bueno, para cargas muy grandes, cuando las cargas son muy grandes, ahí ya empieza a cambiar, ¿sí? Porque ahí ya empiezan a interferir unas con otras. Bien. Bueno, entonces una forma de representarlo era esta manera, con vectorcitos, pero esta manera es un tanto difícil de dibujar, porque a cada punto le tienen que hacer un vector, ¿ves? Chiquititos, grandes. ¿Ok? Y si quieren ustedes después pueden buscar, hay simulaciones donde uno puede poner cargas y moverlas y están las flechitas de los campos eléctricos, tan bonitas. Y la otra forma de representarlo es mediante las líneas de campo, líneas de fuerza también les dicen, ¿sí? Donde no dibujamos un campo, un vector por cada punto, porque lleva mucho tiempo, sino que dibujamos líneas, ¿sí? Las famosas líneas de campo o líneas de fuerza, ¿sí? Entonces se dibujan algunas líneas que representan, ¿ven? Entonces este dibujo sería la representación en líneas de fuerza parecido, digamos, a la que estaba acá, ¿sí? ¿Ven? De acá la línea de fuerza, ¿ven las líneas? Son líneas que son, se trazan líneas que son, acá están, ¿eh? ¿Ven? Que van acá junto con los vectores. La densidad de línea está relacionada con la magnitud o con la intensidad del campo, ¿sí? Y las líneas de fuerza, bueno, son tangentes a los vectores, ¿sí? A los vectores campo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay más densidad cerca de la carga esta. Y si quiero, por ejemplo, saber cuál es el valor del campo en este punto, bueno, acá, ¿no? Bueno, pongo el vectorcito y va a ser tangente, ¿ven? A la línea de fuerza en ese punto, ¿ven? Así. ¿Ven? Si lo pongo más cerca, bueno, como hay más densidad, va a ser ¿qué me pasó? Más grande, ¿no? Ah, este no me sirve. Este. Bien, entonces yo quiero ver acá, bueno, acá hay más densidad, la pongo tangente a la línea de fuerza en la misma dirección, ¿ven? Y va a ser más grande que esta porque hay más densidad, ¿ven? Entonces aquí el vector campo es más grande que este. Y aquí, fíjense, aquí en el medio, justo en el medio, hay una línea recta que une ambas cargas y, bueno, perdón, ahí está. Entonces, bueno, la dirección del campo eléctrico en ese punto sería así, ¿ven? Apuntando de la carga positiva a la negativa.
Y fíjense que en toda la línea bisectriz, la línea bisectriz entre ambas cargas es esta. Aquí. ¿Ven? Fíjense que en la línea bisectriz todos los campos son horizontales, ¿sí? ¿Ven? Justamente todos los campos son horizontales ahí. Bueno, supuestamente el más grande está acá, acá hay más densidad. ¿Ven? Entonces, fíjense, esta es una representación, no sé si la habían visto alguna vez, de las líneas de campo o líneas de fuerza. También se usan en campos gravitacionales. ¿Sí? Bueno, y acá algunos ejemplos de líneas de campo de fuerza, por ejemplo, de una carga positiva, ¿ven? Fuente de las líneas. Las negativas son sumideros, ¿ven? Todas le entran. Esta de un dipolo, ¿ven? Las líneas van así, ¿ven? Van de una a otra y con esta formita. Acá tenemos dos cargas positivas. Ven como las líneas de fuerza como que se repelen entre sí, ¿no? Estas se atraen y estas como que se repelen. Y, por ejemplo, aquí una foto de que en un aceite, se usó aceite con unos hilos, ¿no?, cargados, y se pusieron, van mostrando las líneas de fuerza, ¿ven? Obviamente estas dos cargas son cargas del mismo tipo, ¿no? Fíjense, porque ven cómo las líneas de fuerza van repeliendo. ¿Se ve ahí o logrando? Uy. Acá, las líneas de campo, ¿ven? Se van como repeliendo, ¿ven? Entonces es de este tipo. ¿Ven? Si no, estarían como atrayéndose así. Aquí, fíjense, tenemos una parecida a la de un dipolo, pero tiene una asimetría. No tiene la simetría de un dipolo, ¿sí? Porque acá el dipolo ¿ven? Es simétrico, ¿no? Se atraen las de una hacia la otra de manera simétrica, ¿no? Se puede ver como un espejo acá, ¿no? La línea bisectriz forma como un espejo, ¿no? Fíjense que de un lado y del otro son parecidos. En cambio acá se rompió esa simetría, ¿ven? ¿Por qué? Bueno, está dominando la carga positiva acá sobre la negativa, ¿ven? ¿Por qué? Porque, bueno, acá es más grande, ¿ven? La carga positiva es el doble que la negativa. Entonces, tiene esta forma. Pero fíjense cómo lo que intuía recién el compañero, cómo la presencia de una carga, aunque sea más chica, va deformando al campo de la otra carga. Pero esa deformación, mientras más grande la diferencia entre estas dos cargas, esa deformación es más chica y más localizada. ¿Ven? La diferencia, la influencia, digamos, está localizada acá, ¿no? En esta zona y un poquito más por acá. Ya después acá, fíjate acá, no tanto. Bien, y ahora ya después podríamos hacer un par de ejercicios para ver a ver si podemos hacer un par de ejercicios para terminar. Y después veríamos, la clase que viene veríamos ya algo sobre el movimiento de cargas en campo. Podríamos ver campo en conductores, jaula de Faraday, blindaje. Dipolos, el comportamiento de los dipolos es interesante, ¿ven? Ahí ya metemos un poquito de integrales, derivadas. Pero bueno, los primeros ejercicios son para afianzar el concepto de campo producido por una carga, y cuál es el efecto del campo sobre otra carga. Porque eso, como les vuelvo a decir, es importante saber reconocer cuando el campo es producido por la carga o cuando el campo influye sobre la carga, ¿ven? Entonces, esta expresión, por ejemplo, es
la expresión del campo producido por esta carga puntual. Y esta es la fuerza que produce o que siente esta carga Q al estar en un punto donde existe este campo. Entonces esto es importante, por eso se lo dije varias veces. Y es común, es muy común en los alumnos, por ejemplo, no saber diferenciar cuándo usar una, cuándo usar otra. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos primero unos problemas fáciles. Dice, hay un campo eléctrico, dice, que acelera un electrón. Bien, entonces pusimos una carga, un electrón, y se vio acelerado, se tiene una aceleración, hacia el este. Y se midió esa aceleración. Dice, ¿cuál será el campo? Es lo mismo que estuvimos haciendo recién para medir el campo, ¿ven? ¿No? Creo que lo tengo hecho. Sí. Entonces, fíjense, hicimos, bueno, ¿qué datos tenemos? Dice, bueno, un campo que acelera un electrón, ¿ven? Entonces tengo la carga, Q es un electrón, ¿no? Q es menos E, o sea, menos 1,6 por 10 a la menos 19, un electrón. Bien. Y tengo la aceleración también, ya me la dio. Y me dice, en la dirección este, hacia el este, dice, bueno, es una forma de darme un sistema de referencia, ¿no? Entonces yo puedo ponerlo así. Puedo decir, bueno, para allá está el este y para allá está el oeste, ¿no? Como en los mapas. Puedo usar esto como sistema de referencia, ¿sí? Y digo, bueno, acá tengo un electrón, y el electrón, fíjense, fue acelerado hacia el este. Bien. Si el electrón fue acelerado hacia el este, ¿no? ¿Hacia dónde apunta el campo? Recordemos que debido a esta ecuación, vemos que la fuerza y el campo, ¿no?, están en la misma línea, ¿sí? Pero el valor de la carga me da el sentido. La carga es positiva, bueno, F y E van en el mismo sentido. Y si la carga es negativa, F y E tienen sentidos contrarios. Como en este caso, la carga es negativa. Entonces el sentido del campo es este, es hacia el oeste. Bien. Pero vamos a ver qué más podemos hacer. Bien, me pide el campo, ¿sí? Ahora, no me está diciendo que esta carga produce el campo. Esta carga siente el campo. ¿Estamos? Entonces, yo voy a usar esto que puse. Esta expresión me voy a usar, ¿ven? La carga que siente el campo. F igual a Q por E. ¿Ven? Que es la que puse acá. Obviamente, yo tengo que ver, la incógnita es E. Entonces, bueno, despejo E como F sobre Q. Bien, ¿y cuál es F? No la tengo como dato, F, pero sí tengo la aceleración. Y si tengo la aceleración y tengo la masa, puedo conocer la fuerza esta. Entonces yo puedo decir que la fuerza es la masa por la aceleración. ¿Pero qué masa? Bueno, la masa del electrón. ¿Sí? Bueno, que eso uno lo busca, ¿no? Lo busca el... ¿Cuánto era? 9,1 por 10 a la menos 31, ¿era? 9,11 por 10 elevado a la menos 31, ¿era? Logramos. O a la menos 27. Ya me... Ahí está. Vamos a buscarlo. Sí, a la menos 31, creo que. A ver,
masa del electrón. Sí, 9,11 por 10 a la menos 31. Sí. El protón es 1,6 por 10 a la menos 27. Bien. Bien, entonces la masa del electrón 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Ven? Entonces de ahí, fíjense. Reemplazo acá arriba F por M por A. ¿Ven? Entonces, bueno. Después, ¿qué hago? Bueno, hago las cuentas. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. Bien, entonces acá, ¿qué hago? Bien, ya tengo todos los datos. Bien, entonces, bueno, después hago las cuentas, reemplazo acá, ¿no? Digo, en vez de la masa del electrón, bueno, pongo su equivalente por la aceleración, que era un dato, también era 1,8 por 10 a la menos 9. Pero lo pongo miren, con dirección y todo lo pongo. Entonces esto es le meto esto. Esto me lo voy a sacar por acá abajo, si no me molesta. Bien. Lo voy a agrandar. Ahí está, bien. Y bueno, dividido la carga. ¿Y la carga cuál es? Esta. Menos 1,6 por 10 a la menos 19. Ahora, pregunta, ¿con signo o sin signo va la carga en la cuenta? ¿Le pongo el signo menos o puedo no ponerle el signo menos? Y, a ver, como yo lo estoy haciendo ya con carácter vectorial, como yo ya lo estoy haciendo con carácter vectorial, fíjense, porque yo le puse la dirección, entonces sí le tengo que poner el signo, ¿ven? Porque el signo me va a decir, me va a cambiar el sentido o no de esa dirección, ¿ven? Entonces, ¿por qué? Porque este signo menos acá, yo bien lo puedo trasladar acá, a la dirección este. Le puedo decir, la dirección menos este. Y menos este, ¿qué es? Menos este es para el otro lado del este, o sea, el oeste, ¿ven? Entonces, ¿qué hago? Hago todas las cuentas acá, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton, newton sobre coulomb, esta cuenta me da 25, y menos este es oeste, ¿ven? Entonces, el campo eléctrico en forma vectorial es 25 newton sobre coulomb en la dirección oeste, ¿ven? Justo como había en la dirección que habíamos puesto primeramente de manera intuitiva, digamos. Bien. Después tenemos este otro. A ver si alguien preguntó. No. Bien. Después tenemos este otro ejercicio. Este me gusta un poco más. Dice, en un campo eléctrico uniforme, cerca de la superficie de la Tierra, una partícula tiene una carga de menos 2 por 10 a la menos 9 coulombs, o sea, negativa. Y recibe la acción de una fuerza eléctrica hacia abajo, de 3 por 10 a la menos 6 newton. Dice, bueno, determina el campo eléctrico. Bien, bueno, listo, yo ya sé que tengo que hacer un esquema, ¿sí? O sea, ya no me alcanza ya, aparte estoy cansado, ya no me alcanza la mente para tener los dibujitos en la cabeza, entonces lo hago en el papel, o en este caso en la pizarrita. Sí, entonces dice, un campo eléctrico en la Tierra, bueno, bla, bla, bla. Bueno, hay un campo. Dice que una partícula negativa, ¿sí? O sea, acá
perdón, tengo una partícula negativa, que no sé por qué no la puedo mover. Ahí está. Tengo una partícula negativa, y esa partícula negativa, esto lo voy a sacar, recibe la acción de una fuerza hacia abajo. Bien, entonces, esa sería la fuerza, ¿eh? Esa recibe una fuerza hacia abajo. Bien. Ok. Entonces, ¿hacia dónde apunta el campo si la carga negativa siente fuerza hacia abajo? Según lo que vimos, ¿dónde era? Acá. Según lo que vimos acá, ¿no? FQ por E, ¿no? Si la carga es negativa, la fuerza y el campo apuntan en sentido contrario, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el campo en esta zona de la Tierra apunta así, hacia arriba. ¿Ven? Bien. ¿Y cuál es el valor de ese? Bueno, uso F igual a Q por E, ¿no? Entonces, E igual a F sobre Q. Ven, así como dice por acá. Se no ve. ¿Dónde está? No lo tengo hecho. Bueno, a ver, voy a usar. Acá tengo los datos de la incógnita. Bien, entonces fíjense, los datos. Voy a poner por acá. Acá, este va a ser un sistema de referencia que voy a poner por ahí por si lo necesito. Bien, y los datos, ¿qué datos tengo? Tengo que agarrar y decir, bueno, a ver, en la lista de datos que tengo, bueno, el valor de la carga, menos 2 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿ven? Bien. Y la fuerza, ¿no? La fuerza me la da, que es 3 por 10 a la menos 6 newton. Esos son los datos, ¿eh? Bien. Y la incógnita es el campo, ok. Bien. Este 2,0 lo voy a dejar como 2 nomás. Bien. Y bueno, la ecuación que voy a usar es la de Q por E, ¿no? Esto lo deja. Bien. Entonces, E, dijimos, igual a ¿qué? A F sobre Q. ¿Mm? Bien, entonces F dividido Q. Y así obtendría, ¿no? Bien, ahora acá en los datos, bueno, la fuerza, ya le puedo poner que la fuerza va hacia abajo, ¿sí? O sea que la fuerza va en la dirección, si uso este sistema de referencia, en la dirección menos I, ¿sí? O le puedo poner acá el menos acá, así lo pongo bien. Newton en la dirección Y. ¿Sí? Bien. Donde tenía el vector, acá. Bien. Bueno, entonces, luego, ¿a qué hago? Bueno, una vez que ya sé qué ecuación tengo que usar, pongo los datos, tengo el esquemita, y ya sé qué ecuación voy a usar, listo, a partir de acá es matemática, la física se acabó acá. Todo esto es matemática. Entonces, bueno, reemplazo por el valor de la fuerza. Bien. Y Q, bien. Otra vez, Q con signo. Porque estoy poniéndole, no estoy calculando el módulo, estoy viendo ya cuánto vale el vector.
Entonces, bueno, fíjense, menos con menos, más, ¿no? Bien, entonces eso me da, a ver, me da 3, exponente menos 6, dividido 2, exponente menos 9, me da 1500. Un montón. Bueno, entonces, $1500 unidades, newton sobre coulomb. Me lo mandé, no sé qué dice. Newton sobre coulomb. Bien. ¿En qué dirección? Bueno, la dirección que quedó acá, dirección I. Porque ya las cuentitas, las mismas cuentitas me dicen en qué, si la hice bien, las mismas cuentas me dicen en qué dirección está. Así como hace un rato. ¿Ven? Entonces, 1500 newton sobre coulomb en la dirección I, o sea, hacia arriba, ¿ven? Justo como lo habíamos dibujado, ¿ven? Bien. Entonces, ya tengo calculado el campo. Ahora dice, ¿cuál será la magnitud, dirección y sentido, o sea, el vector, de la fuerza eléctrica ejercida sobre un protón situado en ese mismo campo? Bien, entonces, ¿qué dice ahora? Dice el tipo, sacamos el electrón. ¿Era un electrón este? No, no era un electrón, era una carga 2 por 10 a la menos 9. Dice, ahora ponemos un protón. Bueno, entonces ahora ahí en esa zona vamos a poner un protón. El protón tiene carga positiva. Entonces la fuerza hacia dónde, fíjense, esta fuerza era la fuerza que sentía esta carga. Bien. Entonces ahora, si yo pongo una carga positiva acá, un protón, en ese campo que ya lo calculé, y ahora saqué la otra carga, ya no me interesa. ¿Hacia dónde recibirá esa fuerza? Bueno, va a ser, como es carga positiva, la fuerza es en la dirección del campo, hacia, o sea, hacia arriba. ¿Por qué? Porque es carga positiva. ¿Y cuánto vale? Bueno, otra vez, es fuerza producida, o sea, la carga está sintiendo el campo, entonces FQ por E. Entonces la nueva cuenta, voy a copiar esto, lo voy a copiar por acá, lo voy a borrar. Bien. Esto también yo lo que estoy calculando, ya no el campo no necesito calcular la fuerza. Entonces, bueno, eso tampoco me sirve. Bien, entonces fíjense, ahora, pues esa, nada más que bueno, reemplazo, hago las cuentas, ¿no? Para hacer las cuentas tengo que reemplazar por los datos. Q, bien, que es la carga del protón, o sea, es la misma del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Bien, por el campo. Y el campo, bueno, ¿cuál es? Este que calculamos antes, ¿no? Es el campo que está en esa situación. Con dirección y todo. Ah. Bien. Bueno, entonces ahora que queda hacer hacer esa cuenta, ¿no? Queda 1500 por 1,6 exponente menos 19, es 240 por 10 a la menos 18. 240 con este esfuerzo.
240 por 10 a la menos 18. Bien, entonces 240 por 10 elevado a la menos 18. Bien. Newton, ¿no? Acá tengo Newton sobre Coulomb por Coulomb, ¿no? Se me va, Coulomb sobre Coulomb se me anula, ¿no? Coulomb sobre Coulomb se me anula. Y me quedan las unidades en Newton, fuerzas. Bien. Bien. Entonces, bueno, ese es el valor de la fuerza que va a sentir el protón en ese mismo campo. Fíjense que la otra carga sentía una fuerza a la menos 6 y esta es la menos 18, ¿sí? Mucho más chiquita. Bien. Después pregunta, bueno, ¿cuál es la fuerza gravitacional que siente ese protón? ¿Sí? O sea, ese protón, por estar acá, va a sentir una fuerza gravitacional de atracción hacia la Tierra, ¿no? Acá, esta fuerza de acá. Bien. ¿Cuánto vale? Bueno, m por g, ¿no? Fuerza gravitacional, m por g. M la masa del protón, ¿sí? Bien, este cartelito lo voy a borrar, así no me ocupo tanto espacio. Bien. Bien. Bueno, reemplazo. ¿Cuál es la masa del protón? 1,67 creo que es, por 10 a la menos 27 kilogramos. Por G. ¿Cuánto vale G? 9,8, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. ¿En qué dirección? En dirección menos I, ¿no? O sea, hacia abajo. Este es el campo gravitacional. Bien. Obviamente, bueno, cuando uno hace esa cuenta, a ver qué me da. Me da 1,67, exponente menos 27 por 9,8, es 16,37 por 10 a la menos 27. Es 16,37 por 10 a la menos 27 Newton, ¿no? Kilogramos por metro sobre el segundo cuadrado, Newton. Bien. Y en la dirección menos I. ¿Está bien eso? Bien, voy a copiar de arriba. Ya, la fuerza hacia abajo. ¿Ven? Perfecto. Y luego dice, fíjense que luego agarra y dice, pregunta, ¿cuál es la razón entre esas ambas, entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional en el caso del protón? Bueno, la razón es un cociente, ¿no? O sea, una división. Que se usan, las divisiones, los cocientes, las razones, sirven para comparar cosas, ¿sí? ¿Ok? 40, algo 40 de kilos, con algo de 20 kilos, hago 40 dividido 20, 2. O sea, es el doble, ¿sí? Me da un número que me sirve para comparar ambas cosas. Entonces acá hago, ¿cuál es la razón? Bien. Entonces la razón, fíjense, hago la fuerza eléctrica sobre la fuerza gravitacional. Fuerza eléctrica, ¿cuánto era esto? 240 por 10 a la menos 18. Me olvidé poner la dirección. Me olvidé poner el vector ahí.
dividido la fuerza gravitacional, que era esta. Directamente le pongo los módulos, ¿sí? Bueno, acá no me interesan los... Newton con Newton se va, tiene que estar medido en las mismas unidades, ambas cosas, para poder compararlas. ¿Ven? Y bueno, entonces si hago la cuenta esa de 240 exponente menos 18 dividido 16.37 exponente menos 27, me da 14,7 por 10 a la 9. Aproximadamente 15. Vamos a poner 15. 15 por 10 a la 9. Bien, entonces esto no es igual, sino es aproximadamente igual. Bien. Entonces fíjense. 15 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros, ¿sí? O sea, ¿ven? Así de mucho más grande era la fuerza eléctrica con respecto a la gravitacional sobre el protón, ¿sí? A ver qué más me falta acá. Tengo mal. ¿Alguna pregunta? Porque acá me quedan un par de ejercicios, pero yo me parece que podríamos dejarlo para la clase que viene. A ver, ¿dónde estoy? Me olvidé. Acá. Bien. ¿Cuántos somos? Bueno, acá queda otro ejercicio que a ver, yo después ahí se lo voy a pasar para que los suban a los ejercicios para el martes. Dice, bueno, ¿cuál es la magnitud de una carga puntual elegida de tal modo que el campo eléctrico alejado a una distancia de 75 centímetros tenga una magnitud de 2,3 newton sobre coulomb? Fíjense este problema. Es más, lo voy a escribir mejor acá, porque dice, ¿cuál es la magnitud de una carga puntual elegida de tal modo que el campo eléctrico alejado a una distancia, o sea, su campo eléctrico sería, ¿sí? O el campo producido por ella? Aquí, o sea, hay una carga puntual. Ahora ya no me pregunta o sea, esa carga no está sintiendo el campo, sino que esa carga está produciendo el campo, ¿ven? Y es una carga puntual. Entonces, en ese caso, ahora tengo que usar esta ecuación, ¿ven? Campo producido por Q, no carga sentida por Q, ¿ven? Entonces ahora, ¿ven? ¿Qué me da como dato? La carga y la distancia, ¿ven? ¿Ven? Entonces aquí tengo que usar esa ecuación, ¿ven? Carga y distancia. Y es fácil. Bien. Bueno, después me da un ejercicio para calcular el campo cuánto vale el campo producido por un dipolo. Bueno, pero de dipolo no les hablé nada, así que nada, hay una ecuacioncita nada más que hay que reemplazar. Nada. Después hay un ejercicio donde tenemos 3 cargas y pregunta cuál es el campo producido en un punto. Bueno, hay que hacer ahí el campo producido por 3 cargas es la suma de los campos de las 3 cargas, ¿sí? Suma vectorial, o sea, cumple con el principio de superposición. Entonces, E total, o E sub P, es E1 más E2 más E3, ¿no? Acá está, la suma de los 3. Tengo que hacer una suma vectorial ahí, ¿no? Entonces, se parte de esta expresión. Y después, bueno, E1, cada uno de esos E1, E2 y E3 son campos producidos por cargas puntuales. Entonces, tengo que usar KQ1
dividido esta distancia al cuadrado, más KQ2 dividido esta distancia al cuadrado, y KQ3 dividido esta distancia al cuadrado, ¿sí? Y puedes sumarlo vectorialmente. No se suman derechitos, se suma vectorial. Bien. Y después el último que era... Después tenía, bueno, que tenemos una bolita de caucho que está cargada y está sometida a un campo eléctrico, acá está el campo, hacia la derecha. Y por lo tanto, bueno, siendo una fuerza que la mantiene, esa fuerza la mantiene alejada ¿no? de la vertical y en equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, hay que plantear acá unas condiciones de equilibrio que siempre son bonitas, a mí siempre me gustó hacer esas, ¿no? Son como ejercicios de equilibrio estático, ¿sí? Donde una de las fuerzas es la fuerza eléctrica. Bien, y eso, bueno, lo podemos ver ya la clase que viene. ¿Qué les parece? Y continuamos con campo, que tenemos varias cositas más para ver. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Conclusión, bueno, el campo es una deformación en el espacio, digamos, es una particularidad, digamos, del espacio que se ve alterada por la presencia de las cargas y las otras cargas las sienten. Entonces, en esa interacción es donde aparecen las fuerzas, ¿sí? Donde las fuerzas las vemos como algo que produce un cambio en el estado de movimiento del objeto, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, y tenemos el campo producido por las cargas y el campo sentido por las cargas, esa doble interacción que hay, ¿no? Y bueno, cumple con el principio de superposición y todo eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. Bueno. Sí, todo bien, profe. Bueno, yo ahí voy a dejar dejar subido una de estas cositas y la ven el fin de semana. Y si pueden, traten de hacer algún ejercicio a ver si les sale algo. Listo, profe. Gracias. Bueno, pasen un buen fin de, nos vemos. Buen fin de semana, profe. Descanse. Igualmente. Pase buenas noches, gracias. Chao, chao.